Sean todos bienvenidos a nuestra primera masterclass. El día de hoy, desde Ceteris Paribus, estamos súper emocionados porque empezaremos con esta nueva dinámica de la mano con el profesor y economista Douglas Ramírez. Pues el día de hoy estaremos conversando acerca de la teoría de juegos y sus implicaciones económicas y además en la vida cotidiana. Pareciera ser un tema complejo, muy matemático, pero en realidad, sin darnos cuenta, día a día tomamos decisiones. Ahora, ¿cómo lo haremos? Vamos a ver esta masterclass para obtener más respuestas. Bienvenidos y bienvenido, profesor Douglas. Para darles un poco de contexto acerca del profesor Douglas Ramírez, bueno, él es profesor actualmente en la Universidad de los Andes, en Mérida, donde se encuentra residenciado, y además es profesor en la Universidad Central de Venezuela. Allí tuve oportunidad pues de ver clases con él y pues tal como venimos comentando, el profesor es experto en teoría de juegos, de hecho es parte de su línea de investigación en las cuales pues se cuenta temas de economía monetaria, de finanzas, de una línea también llamada economía del crimen, que es bien interesante y sobre la cual quizás podamos conversar en una próxima ocasión, pero digamos, su enfoque principal está en teoría de juegos. Por esa razón, hemos tenido pues la valiosa oportunidad de tener al profesor el día de hoy para que nos converse un poco sobre esas implicaciones de la teoría de juegos y su relación con la economía. A continuación, vamos entonces con la masterclass. Entonces, pregunto, bueno, le pasé ahorita a Jesús el tema, el curso que yo doy normalmente sobre el telejuego. Ahora, como lo veo como una cuestión muy genérica, ¿qué les interesa el telejuego? O sea, porque el telejuego es un campo de las matemáticas, obviamente, pero Uh -huh. un poco de las matemáticas aplicadas. No es que uno recibe también para apuestas, algunos la usan, pero sí te permite a ti tener una manera razonable de tomar decisiones, pensando que está frente a otro que también es inteligente y también conoce el tablero de juego y que también puede tener una respuesta mejor que la que uno tiene al dar una respuesta. Entonces, como tener juegos como imaginarte que tú estás en un tablero de ajedrez o uno de damas chinas. Entonces tú mueves y el otro también. Y cada quien, todos observan. Esa es una modalidad de telejuego. Cuando decimos que es un juego que es público, con información perfecta. Pero hay juegos que no son así. Hay juegos en los cuales la información es oculta. Por ejemplo, el juego de cartas. Eh, Cuando usted tiene el juego de cartas en la mano, o el juego de dominó, cada quien sabe lo que tiene, cuáles son sus fichas. Aunque podemos intuir qué es lo que hay, qué acciones se pueden hacer en el tablero. En el juego de cartas nosotros sabemos que hay solo 52 cartas. Entonces solo sabemos que pueden utilizar algunas de esas 52 y en la medida que van haciendo acciones, como no hay reposición, entonces va disminuyendo el número de acciones posibles que tiene. Bueno, por eso teoría de juego es una cosa muy, muy simpática porque dentro de la economía es un campo, digamos, relativamente ni tan nuevo ni tan viejo, porque estamos hablando que eso empezó en el siglo XX, el segundo tercio del siglo XX, y se usó en algunas cosas para el ámbito de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial se usaron muchas cosas de telejuegos para determinar cuáles eran las mejores estrategias. Más adelante, el telejuego fue muy entretenido, pero después la complejidad de los juegos se fue reduciendo y se quedó un poco separado hasta que tuvo una revitalización en los años 70, 80 con la invención de las computadoras. Las computadoras te permiten hacer modelos mucho más complejos. Y además que esos modelos, aunque son más complejos, también son modelos que pueden resolverse. Y creo que va a haber un salto interesante ahorita con inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede ayudar o te puede permitir generar modelos incluso más complejos de los que se manejan hoy en día y trabajar con más escenarios de manera mucho más rápida. Entonces, hay una oportunidad interesante, un cambio. Tenemos en este momento una posibilidad de hacer un salto cuántico en estos tiempos con el desarrollo de nuevos instrumentos, porque para mí la inteligencia artificial es un instrumento más, es un mecanismo. En mi clase, cuando yo doy clases de telejuegos, yo uso software. Hay software de telejuegos para resolver juegos que son, digamos, de información o que se puede conocer cuál es, desarrollar todas las estrategias posibles.
Entonces, eso te simplifica y te hace más fácil el cálculo. Puedes trabajar con más actores, más estrategias, más acciones y poder resolverlo de una manera mucho más rápida y sencilla. Y te puedes trabajar con modelos que no necesariamente están, nosotros llamamos, hay dos tipos, y eso lo enseñó John Nass, los equilibrios de Nass, que son equilibrios de Nass en estrategias puras, cuando no hay acciones ocultas o cuando no hay, o cuando la información, no hay una incertidumbre asociada muy grande a la estrategia. Entonces, hay juegos que son juegos de estrategias puras, que llamamos, así que puede existir o no equilibrio. Pero también esos juegos de estrategias puras que no tienen equilibrio, sí van a tener una solución siempre en un juego de estrategias mixtas, donde el juego se va a definir por varios aspectos. Uno de los aspectos, obviamente, los pagos. Nadie juega si no hay dinero o no hay un pago, ¿no? En economía especialmente. En segundo lugar, estén claras las estrategias que está asociada al conjunto de acciones posibles y los movimientos que puede hacer y en qué momento puede hacer ese movimiento. Entonces tú defines una estrategia basada en un perfil de probabilidades de cuál es el más, digamos, el juego más probable. Entonces, la teoría de juegos te permite verificar o establecer un conjunto de escenarios, qué probabilidad tiene ese escenario y qué resultados probables, o sea, qué resultados tendría y cómo eso va a repercutir. Eso también lo puedes ver en otro campo. En el juego hay unos juegos que se llaman cooperativos. Los juegos cooperativos es como el juego hay un ejemplo muy simpático que usamos en el juego cooperativo, que es la batalla de los sexos. ¿Qué significa? Que hay un muchacho que está interesado en la muchacha y la muchacha que está interesada en el muchacho. Pero a la muchacha le gusta otras cosas. Por ejemplo, a la muchacha le gusta el béisbol y al muchacho le gusta la danza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que y no están comunicados, no tienen celular? Entonces, que el muchacho vaya a la danza esperando que ella vaya a la danza y la muchacha va al estadio de béisbol, ¿no? Y no se ven. Entonces, eso tiene una pérdida. ¿Por qué? Porque ellos, aunque les guste mucho el béisbol, le gusta el béisbol con compañía, o el que le gusta mucho la danza, le gusta la danza con compañía. Entonces son problemas de coordinación. En ambos lados quieren cooperarse, quieren coordinarse. Entonces, bueno, también en estrategias puras hay hay una solución para resolver eso, que cuando hay posibilidades de que si no se puede coordinar, es que juegue anticipado. Es decir, la que quiere ir al béisbol compra la entrada y le dice, mi amor, tengo la entrada del béisbol. Entonces el otro simplemente acomoda. Es decir, la ventaja la tiene el que juega primero. Ese modelo lo aplicamos en el ámbito de los monopolios que adelantan juegos o en los juegos oligopólicos. Por ejemplo, un oligopolio de Stackelberg, donde el líder puede tener mayor participación de mercado y mayor beneficio. Entonces, el que juega primero es un modelo de juego de duopolio Stackelberg, por ejemplo. O sea, estos modelos de teoría de juego se pueden aplicar en la vida cotidiana y se pueden aplicar también en el ámbito económico, en el ámbito de la economía o en el ámbito, bueno, donde se ha utilizado mucho en la guerra también, este tema de la guerra. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, por ahí tengo unos libros de tanto von Neumann, Morgenstern, en ese momento que eran los papás de los helados, como dicen. Ellos fueron asesores del gobierno, de los aliados para la guerra, Segunda Guerra. Entonces tenían que ver estrategias. Si uno mira estos primeros desarrollos de teoría de juego, son juegos muy sencillos, pero son juegos que llamamos suma cero. ¿Qué significa que el juego suma cero? El juego suma cero es que lo que uno gana es porque el otro lo pierde. Por ejemplo, el de usted apuesta, cada sello. Si gano yo, se hace tal cosa, sello, si ganas tú, hace tal cosa. Esos son juegos de que, y por ejemplo, yo digo, apuesto, si yo apuesto $1, si tú ganas, te llevas el dólar. Si yo gano, me das $1. Juegos de suma cero. Eso es lo que en economía se llaman matching pennies, juego pareado.
Y esos juegos se usaban mucho en la guerra, porque eran juegos donde tenía que destruir un barco, tenía que destruir el barco enemigo. Pero también esa visión de teoría de juego es la que se aplica en la teoría marxista, en la economía marxista, que es que lo que gana el capitalista es porque se lo explotó, se lo robó el trabajador, la plusvalía. ¿Ves? Pero resulta que cuando uno va aprendiendo economía, los juegos no son suma cero. A decir, pues, cuando existe una asociatividad, o sea, una empresa, el producto social que se genera en la empresa es superior a los aportes que da cada uno de los individuos. Entonces hay un excedente superior incluso a la productividad de los factores. Obviamente puede haber un problema de conflicto a distribuirse ese excedente. ¿Ok? Ese excedente de producción que va más allá del aporte individual de cada uno de los factores productivos. Y siempre puede haber un conflicto. De hecho, en telejuegos el conflicto es una cuestión que es normal, pero también la estrategia de cooperación es una acción normal, que es como es la vida humana. A veces cooperamos y a veces competimos. De eso ha salido un libro muy famoso de Nabelouf y Dixie, si mal no recuerdo. Nabelouf, por aquí lo tengo, el libro, que se llama Competition. Bueno, de Adam Brandenburger y Barry Nalebuff, de Competition, que es un juego que plantea que las estrategias en la vida real son tanto de competencia como de cooperación. En un momento tú tienes una persona que es aliado tuyo y juega contigo, pero en un momento ese que fue aliado puede ser un competidor, se convierte en competidor. Eso se usa en el análisis, es un modelo de análisis alternativo al de Porter. Usted ha visto el de Porter, el modelo de Porter. Bueno, el de competición es un modelo alternativo al de Porter. ¿En qué sentido? Se pone, ejemplo, la empresa en el centro y la empresa o la institución, lo que sea, la universidad, porque la universidad también es una empresa, o la iglesia, la iglesia son una empresa, aunque sea raro decirlo, pero es una empresa. Pero donde la empresa quiere un mercado, que son sus clientes, y tienen proveedores. Y esa línea de quién le provee, proveedores que son proveedores, trabajadores, etcétera, son muy importantes, porque si tú no tienes quien te ayude a hacer el proceso, quiebras. Pero también es muy importante tener a quien venderle. Entonces, esa es tu línea estratégica. Para la empresa eso es lo que más debe cuidar, los proveedores y los clientes. Y entre los proveedores, sus colaboradores que son los trabajadores. Pero por el otro lado, tiene gente que le quiere competir o gente que son socios o potenciales socios. Entonces, tú desde el punto de vista estratégico, tú tienes que tener estrategias para que el que te quiere competir o que te puede perjudicar, tú lo puedas convertir en un aliado y transformarlo de un competidor en un colaborador. Y también vigilar los colaboradores, porque un colaborador, si se empieza a meter al negocio, la interesa y después se puede convertir en un competidor. Entonces, es ver la empresa de un punto de vista estratégico. Es el enfoque de Nabelouf y Brandenburg sobre el modelo de competición, o sea, cooperación y competencia, que es un modelo alternativo de análisis empresarial distinto al que usa Porter. ¿Ves? Y así, y ahí, mira, se han desarrollado muchos modelos que son muy útiles en el campo de la teoría de juego. Hay un libro que a mí me encanta mucho, que se llama El arte de la estrategia, de Avinash Dixie y Barry Nalebuff, ¿no? Premio Nobel de Economía, Avinash Dixie. Que hay una anécdota muy simpática en estos libros, en ellos, que ellos, en economía a veces nosotros encontramos que hay gente que no tiene comportamiento racional. Recuerdo que cuando vi el curso de telejuego, uno de los modelos que nosotros teníamos que resolver, que está en el libro de Jean Tirole, es el monopolista loco. ¿Qué es un monopolista loco? En el fondo es un monopolista, o sea, un incumbente, alguien que tiene un mercado y hay potenciales entrantes. Y en el mercado hay muchos mercados, pero en cada mercado hay un monopolista. Entonces, la idea es cómo yo entro a ese mercado. Porque hay monopolistas que tienen costos bajos. Que si yo entro, él me baja los precios y me arruina.
Pero hay monopolistas que no tienen costos bajos, sino costos medios, costos altos, que si él baja los precios, él se arruina. Entonces, es el tema de entrar al mercado y ver, tratar de tener, esto se llama en base a la solución de un juego bayesiano, para tratar de confirmar la creencia de que si es monopolista con bajos costos o monopolista con altos costos. Entonces tú, en el momento que entras al mercado, ves la acción del monopolista o el incumbente, y tú sabes que hasta cierto punto podría bajar precio, o sea, costo, para que es lo mínimo que podría llegar, que es cobrar el monopolista de alto costo, cobrar costo, o sea, precio igual a costo marginal. Pero en cambio, el monopolista de bajos costos puede bajar el precio por debajo del costo marginal que uno tiene. En ese caso, uno ahí puede confirmar o no confirmar de que es un monopolista de bajo o altos costos, pero hay monopolistas de altos costos que por espantar a los potenciales retadores, actúa como si tuviera bajos costos teniendo altos costos. Entonces tiene una quiebra temporal, después podría, bueno, endeudarse, buscar, pero entonces es el tema de las creencias. Entonces, ¿cuáles son las soluciones posibles? En teoría, cuando salen otros teoremas muy simpáticos, cuando tú ya no solamente expandes el número de mercados, sino expandes el tiempo, el horizonte temporal. Cuando existe un horizonte temporal, y juega, por ejemplo, el de monopolista, de un entrante y un incumbente, en el corto plazo, o haces una alianza, por ejemplo, un juego tipo Cournot, la solución puede ser a veces trivial, pero cuando uno cambia el horizonte temporal, ya la solución no es trivial. Cambia. Y ese es un famoso teorema en teoría de juego que se llama teorema Foll, teorema popular, que es un teorema popular que intuitivamente es cierto, pero no necesariamente, el problema es demostrarlo. Y no, o sea, uno puede, de hecho, cuando uno trabaja con esos modelos que tienen teoremas así populares, uno tiene que llegar a una intuición de la posible solución. En el caso del teorema popular de un monopolista y un incumbente, o de una alianza Cournot, dice, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, vamos a actuar en el mercado, vamos a hacer una coalición, ¿ok? Entonces tú produces 50 y yo produzco 50. Pero como tú vas a producir 50, yo como monopolista puedo, o sea, de mercado, yo puedo producir un poco más. Que al producir un poco más, tumbo el precio del mercado, yo obtengo más beneficio y el que carga con la pérdida es el otro, el que respetó el acuerdo. ¿Ven? Entonces, en la segunda ronda de juego, cada uno va a jugar a la suya. Pero si uno tiene la expectativa que el otro va a ser tramposo y yo voy a ser honesto, y la experiencia es que el tramposo gana, tiene un beneficio que le permite después sostenerse en el tiempo, entonces a lo mejor yo también actúo como tramposo, porque pienso que el otro también va a ser tramposo. Y al final de cuentas replican un juego como que no son, no acuerdo con no, sino una especie, lo que llama un monopolio, o sea, cada uno quiere jugar a lo que llamamos Stackelberg, cada uno quiere ser líder. Y el llegar a ser líder termina o generando pérdidas para ambos o teniendo una solución o sea, costo monetario igual a precio, a precio de mercado. Es decir, replican la competencia perfecta, porque cada uno quiso ser líder y no respetaron el acuerdo. Entonces, si uno anticipa de que el otro va a ser tramposo y uno va a ser tramposo, entonces uno se trampa desde el inicio. Hoy, y si lo pongo en horizonte a 10 años, o sea, a 10 rondas, en la ronda número 9, como hemos respetado el acuerdo 9 veces, 8 veces, ¿quién me garantiza que en la ronda 9 también lo respeta? Porque si yo llego a la ronda 9, ya en la ronda 10 no hay más juego, entonces yo me anticipo en la 9. Pero el otro piensa también que él se puede anticipar en la 8, y el otro se puede pensar que se puede anticipar en la 7, en la ronda 7, y después así sucesivamente, y al final, en la primera ronda, cada quien hace trampa. Entonces, o sea, porque en horizontes finitos, esto es lo razonable. Pero en horizonte infinito, uno encuentra una solución que cualquier equilibrio es posible. Es el teorema Foll. En horizonte infinito, cualquier solución es posible. O sea, puede surgir el acuerdo, la cooperación real, que se acuerden y cooperan desde el inicio hasta el final,
como que no acuerdan nunca. O sea, es posible. Es interesante porque el teoría de juego te permite volar la imaginación. Volar la imaginación. Claro, tú puedes matemáticamente encontrar las diferentes soluciones posibles. Hacer un modelo de optimización, maximización, y después tú, con ese modelo matemático, tú puedes ir alterando algunas condiciones y vas viendo cuáles son las posibles soluciones. Entonces, pones, por eso que se trabaja con una matriz de juego, o se trabaja con una cuestión que llamamos árbol, un árbol. El árbol de juego es distinto al árbol de decisión, porque el árbol de decisión, desde el punto de vista del juego, nosotros llamamos un juego degenerado, no que sea pervertido, sino que es un juego de uno contra la naturaleza, o sea, contra la probabilidad, que es el juego típico de bolsa, o sea, uno apuesta de que el mercado va a subir o va a bajar de acuerdo a una probabilidad. Entonces uno construye un árbol de decisión. En este caso, el árbol de juego, el otro que está detrás es otra persona que piensa y que tiene inteligencia. Y a ambos, tanto al otro jugador como a uno, le va a afectar la probabilidad de la naturaleza. Es decir, lo que pasa en un juego de decisiones. Se puede presentar un mercado alto, un mercado bajo, y vamos a ser ambos afectados. Y si uno tiene, juega un mercado alto, a lo mejor va a tener beneficios ambos. Pero si juega un mercado que está a la baja, vamos a tener pérdidas. Pero a lo mejor si solo uno entra, ese uno puede tener un beneficio. Y el otro puede, si el otro tiene mejor información y puede anticipar cuando el mercado a la baja, entonces a lo mejor el costo de hacer un estudio previo, por ejemplo, un estudio de mercado, le permite anticipar si se mete o no se mete en el mercado, porque sabe que va a ser un mercado a la baja. Entonces, gana más no metiéndose que metiéndose. Pero para eso tiene que hacer una inversión, es decir, una inversión en un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado me va a permitir a mí ahorrarme el invertir y meterme en un mercado que es a la baja. Eso también te lo permite, o sea, la metodología del juego, véanlo como una metodología, un instrumento. Te permite justamente analizar decisiones estratégicas. Porque esta decisión estratégica está basada en que el otro piensa y uno piensa, que es un poco lo que el trabajo de John Nash, por el cual recibió el Nobel de Economía, que es muy interesante. La tesis doctoral de John Nash no tiene más de 30 páginas. No sé si sabían eso. No tiene más de 30 páginas, 20 y tantas páginas, 28, 29. ¿Y sabe cuántas referencias tiene la tesis de John Nash? Tres. Y una es de von Neumann Morgenstern, otra es de un artículo de él y la otra es de un presidium, o sea, de una conferencia. Y eso es todo. Por ello la tengo por ahí una copia digital. Y es interesante porque él escribió una máquina Remington y las ecuaciones las escribió él de puño y mano, o sea, de puño y letra. Porque no existía la computadora, uno no podía hacer las ecuaciones, entonces tenía que escribir a mano. Entonces, es interesante, son 28, 29 páginas, incluyendo la referencia, en el cual tuvo que hacer todas las ecuaciones, escribirlas a mano. Es interesante. Y una tesis, bueno, hay un artículo que también, yo que soy profesor de microeconomía, aparte de crecimiento económico y de macro, es que en microeconomía hay un artículo muy famoso, que es la demostración del efecto sustitución, efecto renta para N bienes, que Samuelson hizo una demostración para 2 bienes, en la cual destinó 2 capítulos del libro de análisis. En esta demostración para N bienes, ¿qué extensión tiene? Ahí viene cuán largo es ese artículo. Una demostración para N bienes sobre efecto sustitución y efecto renta. Ese es el de Q, el artículo. Una hoja. Una hoja. Yo lo utilizo para mi clase de micro para demostrar, le muestro el camino largo de Samuelson y después le muestro el camino corto de Q. Después que le doy la parte más fastidiosa larga, entonces después le doy el camino rápido y corto. Después siempre me critican porque no le doy por el camino corto, y que si no le doy el largo primero, entonces no ve la significancia del trabajo de Cook, que es una página donde está
la presentación, definición del problema, digamos, la demostración y todo, y después las conclusiones y las referencias. Una hoja. Porque hacer algo genial no tiene que ser muy extenso. Lo único que nosotros, nuestra cultura latina, o nuestra cultura de ascendencia hispánica, creemos que mientras más hablamos pistoladas, mejor. O cuántos kilos de hojas tenemos escritas, mejor. Y no necesariamente. El tema es, para mí siempre es la parsimonia. Hay una regla, eso tiene que ver con el campo de la econometría, la parsimonia. Yo también doy clase de econometría, por eso esa regla la parsimonia es hacerlo más con lo menos. Y hay un principio que es la cuchilla Ockham, que cuando hay varias explicaciones posibles para el mismo fenómeno, siempre ve por la más simplificada, por la más sencilla, porque esa va a ser la más probable. De hecho, en modelación, cuando uno hace una modelación econométrica, incluso y también modelos matemáticos, es otro curso que doy, economía matemática, uno encuentra que este principio dice que cuando tú puedes hacerlo, la cuestión que es tratar de hacer las cosas lo más sencillo. Porque al final de cuentas aplicamos un principio que se llama MES y GIGO en econometría y en modelación tanto matemática como econométrica. GIGO es un acrónimo de una frase que es garbage in, garbage out. O sea, entra basura y no va a salir flores. Sale basura. Entonces uno tiene que tratar de hacer una cosa que sea lo mejor que los mejores datos, el mejor método, con la mejor teoría, para tratar de obtener algo bueno. Tratar de buscar la mejor teoría posible, el mejor sistema de datos y en la mejor metodología de estimación o de formulación. Pero también hay otro principio que rige sobre este, que se llama MES. Y el MES lo aplicamos yo lo aplico mucho. Se llama manténgalo estúpidamente simple. O estúpido, manténgalo simple. Cualquiera de las dos opciones. Pero entonces, la teoría de juego también, cuando uno trabaja con teoría de juego, uno trata de aplicar esos principios, de hacerlo lo más sencillo posible, tratar de, un modelo complejo, pero tratar de hacerlo lo más sencillo posible o lo más fácil de manejar para tener, digamos, una capacidad de predicción, porque a veces se nos olvida que cuando estamos trabajando con sistemas sociales, y la economía es un sistema social, la complejidad es creciente con el número de variables que tú manejas. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando tú tienes un sistema con dos variables, las soluciones posibles que puede haber son 4. O sea, hay una causa de A a B, o de B a A, o de A y B simultáneo, o no tiene nada que ver ni A ni B. Esas son las, digamos, relaciones posibles. Y cada una relación es una solución. Cuando tú pasas el modelo de 2 variables a un modelo de 5 variables, se sigue una regla que es muy simple. Es 2 elevado a la n por n menos 1. Y 5 variables ya te da, 5 variables te da más de 1.000.000 de soluciones posibles. Que aun cuando tengas un modelo claramente determinado por las variables que participan, tú no puedes decir cuándo exactamente se conecta y cómo no se conecta o no se conecta. Entonces, un modelo claramente definido, con certidumbre sobre todas las variables, las posibles soluciones tienen que ser muy complejas. Bueno, la teoría de juegos te ayuda un poco a simplificar eso. Pero cualquier sistema que tenga más de 3 variables ya se vuelve complejo. Más de 4 variables, 5 variables. Estamos hablando, 5 variables ya la solución pasa el 1.000.000. Si tú conectas 1.000.000 de soluciones posibles. Entonces, la teoría de juego te reduce el escenario, porque tú vas viendo perfiles de probabilidades. ¿Qué probabilidad tiene que, por ejemplo, que ganara Maduro y continuara, o qué probabilidad tenía que ganara la oposición y diera una transición, o que ganara la oposición y no reconociera, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, todos esos son escenarios. Entonces uno va reduciendo las posibilidades de una solución utilizando justamente una visión estratégica con la teoría de juego. Esa es una de las cosas que la teoría de juego le permite, que te permite reducir escenarios probables. Puedes ir descartando. No siempre funciona. Ojo,
A veces uno descarta escenarios que uno espera que no ocurran y ocurre. Les voy a poner un ejemplo. En los años 70 se hizo un modelo muy complejo para hacer predicciones sobre el mercado petrolero. Y bueno, y los escenarios eran si subía el precio del petróleo, si había crecimiento económico, no había crecimiento económico, si el precio del petróleo caía, etcétera, etcétera. Y vieron muchos escenarios. Y entre los escenarios que vieron fue una economía en recesión con precios petroleros crecientes. Y los analistas consideraron que ese era un escenario muy poco probable. Y lo descartaron. Esa época, eso fue en mi tiempo cuando trabajé en Ministerio de Energía y Minas. En ese momento, ese escenario fue descartado. Y resulta que la crisis que tuvimos en los años 80, que sufrieron justamente después de los 70, subió mucho el precio del petróleo y una recesión económica, sobre todo en las economías centrales. Entonces teníamos un escenario que los analistas nunca consideraron probable, que los precios petroleros estuvieran creciendo en una recesión económica mundial. ¿Y ocurrió? Y hubo un colapso. Entonces, después eso un poco revisa la historia y tal. Pero fíjate que ese era el escenario que se considera menos probable que ocurriera, por lo tanto se descartó. Por poner un ejemplo. Ese es uno de los casos de que uno tiene que tener una cierta inteligencia para plantearse escenarios. Obviamente hay escenarios que uno desea más que otros, pero uno, con la teoría de juego, uno no discrimina ningún escenario. O sea, hasta el escenario más absurdo, uno se lo plantea con teoría de juego. ¿Por qué? Porque uno analiza cuáles son las acciones y cuáles son todas las soluciones posibles al final del juego. Entonces no puede descartar escenario. Entonces, para cada uno de los resultados posibles, uno tiene que definir una estrategia que va desde el inicio del juego hasta el final de ese escenario. Esa es una de las cosas que uno aprende en teoría de juego, a ser meticuloso con la elaboración de los escenarios, o de los escenarios y de la estrategia, porque al final de cuentas, una estrategia, desde el punto de vista de teoría de juego, son las acciones que tienes posibles y en el momento que lo tienes que hacer. Si tienes varios momentos en que puedes actuar con las mismas acciones, entonces nosotros decimos que la estrategia va a ser el resultado, desde el punto de vista matemático, el producto del conjunto de información, que son los momentos que puedes actuar, con el conjunto de acciones. Entonces, si tú tienes dos acciones posibles y tienes dos conjuntos de información, ¿cuántas estrategias tienes? 2 por 2, 4. Pero si tú aumenta el número de conjuntos de información con esas mismas dos acciones posibles, entonces puede multiplicarse por 8, o por 24, 32, etc. Entonces, la estrategia, y hay estrategias que definir hasta la más absurda. Yo normalmente en clases le pongo un juego para que vea la gente cómo se puede hacer ese tipo de estrategia y listar todas, hasta la más absurda. Ustedes saben el juego piedra, papel, tijera. ¿Sí? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que vemos? Que el juego piedra, papel, tijera es juego simultáneo. ¿Ok? Y es un juego que sabemos que hay tres acciones posibles, pero no sabemos qué es lo que va a sacar el otro. Entonces ahí tenemos que son tres, es un solo momento, entonces son tres acciones y un momento, o sea, un conjunto de información. Por lo tanto, el número de estrategias son tres. Pero supón que hay uno del juego que tiene normalmente la mujer, que primero ve lo que va a hacer el hombre y después ella actúa. ¿Ah? ¿Cuántas estrategias va a tener la mujer? La mujer va a tener, como ella va a jugar después de que actúe el hombre, entonces ella ve qué hizo el hombre y después que hizo el hombre, ella hace. Entonces él tiene tres acciones y tres conjuntos de información. Por lo tanto, la mujer va a tener 9 estrategias y el hombre 3. ¿Quién tiene mayor conjunto de información? ¿Quién tiene mejor información, la mujer o el hombre? Ya hemos aprendido la mujer. Eso que te estoy diciendo también se puede modelar en los modelos de juego. O sea, esas estrategias que todo el mundo. Entonces, normalmente la mujer o el hombre, o sea, el que tenga mejor información,
sea, más estrategias y más momentos para actuar, siempre puede tener más ventajas. Sobre todo cuando tú ves previamente lo que hizo el otro. Y después que ves lo que hizo el otro, puedes dar una respuesta mejor. John Nash desarrolló una solución para esos tipos de juegos y lo llama equilibrio perfecto en su juego. Equilibrio perfecto en su juego. O sea, esto que le estoy contando también está modelado matemáticamente. O sea, equilibrio perfecto en su juego, porque lo que se puede hacer un juego y un subjuego de cada juego para definir qué es lo que se puede hacer mejor. Cuál es la mejor respuesta frente a la acción del otro. O sea, como dicen en juego siempre equilibrio, es hacer la mejor respuesta frente a la mejor respuesta del otro. Porque siempre asumimos que estamos trabajando con gente inteligente y que conoce perfectamente la información, los modelos, etcétera. Eso se aplica un poco también en el campo de la economía, de la macroeconomía, sobre todo modernamente bajo la existencia de expectativas racionales. No sé si han visto algo de expectativas racionales. Cuando existen expectativas racionales, ¿qué es lo que demostró la expectativa racional? Que si todos tenemos la misma información y podemos actuar, las políticas públicas no son efectivas. Claro, después se vio que había alguna manera de hacerlas efectivas, pero se basaba en bajo algunas condiciones. Se desarrollaron después modelos de juego en políticas macroeconómicas que se basaban en la idea de lo que llaman ticket wise, ticket price. No sé si han oído los precios pegajosos y los salarios pegajosos. Que cuando un precio sube, puede ser que haya una estrategia para bajarlo, pero eso baja lentamente. Hay un modelo que desarrolla justamente Mankiw sobre esto que se llama costo de menú. De que en costo de menú, cuando existe costo de menú, no son soluciones necesariamente de ajustes inmediatos ni competitivos, sino que siempre termina habiendo una especie de estructura de competencia, digamos, competencia monopolística en el mejor de los casos, pero no una competencia perfecta. Que es un poco lo que uno ve. Entonces, estos que desarrolló Mankiw, Gregor Mankiw, de estos precios pegajosos o salarios pegajosos y estructuras de competencias monopolísticas, surgen justamente del desarrollo de telejuegos. Estos modelos en macroeconomía, en política monetaria, las reglas monetarias. O sea, el campo del telejuego tuvo una explosión muy interesante de los 70, 80 en adelante, pero justamente por la existencia, no solamente por la matemática, sino sobre todo por la existencia de las computadoras. Que las computadoras te permitieron analizar mucho más, digamos, escenarios, más oportunidades, y aparte de eso, procesar mucho más rápido. Adicionalmente, nuestra sociedad moderna tiene, digamos, mejores mecanismos de información. O sea, es más fácil hoy hacer una encuesta. Ejemplo, usted hace un Google Form y lo que tiene que es levantar una buena base de datos de correo electrónico. Y con tu Google Form puedes hacer unas encuestas para 100.000, 2.000, 100.000 personas. Y entonces te lo permite la tecnología. Además que el cuestionario que tú envías vía sistemas digitales, ellos mismos se autoevalúan. Es decir, el Google Form, tú le respondes y entonces él te va a dar los resultados promedio, las estadísticas promedio. Cuáles fueron digamos, la mayor respuesta frente a cada alternativa. Entonces, hoy puedes utilizar la tecnología, que eso te da una gran ventaja. Y con los desarrollos de inteligencia artificial, esto te va a permitir también sacar muchas más ventajas. O sea, nosotros estamos entrando en una era que no sé si ustedes conocen al ingeniero en jefe de Google, ¿no? Ray Kurzweil, Raymond Kurzweil, le decían Ray Kurzweil. Él escribió unos libros que son bien interesantes. Uno de los libros que escribió tiene que ver con las máquinas espirituales. Máquinas espirituales, creo que así se llama.
Raymond Kurzweil. Él desarrolló un conjunto de temas referentes. Él trabaja sobre todo en lo que llamamos el área de prospectiva. No sé si usted conoce la Universidad de Singularidad. La Universidad de Singularidad es un proyecto conjunto de Google y la NASA. Hay varios proyectos ahí metidos. Y en ese proyecto está uno, por ejemplo, de máquinas que se hacen a sí mismas. Es uno de los proyectos. Y ahí salió, por ejemplo, lo que hoy vemos, las impresoras 3D. Otro proyecto que está ahí es el tema de la colonización de Marte. Que en ese proyecto está metido justamente Ray Kurzweil, universidad. Voy a buscar aquí de la singularidad. Ese proyecto, la Universidad de Singularidad, por aquí lo tengo, justamente. Ellos, en esta universidad, ahí trabaja, por cierto, un venezolano. Trabaja un venezolano que se llama José Cordero, que uno de los proyectos que están desarrollando ahí, en el cual está él, José Luis Cordero, es el tema de del transferir la mente a un organismo cibernético. O sea, entonces él escribió unos libros, incluso escribió un libro que es bien interesante, que se llama La muerte de la muerte. No sé si conoce este. José Cordero es un venezolano, trabaja en PDVSA, fue uno de los que el presidente Chávez votó. ¿Se acuerda del pito famoso, el que fuera? Bueno, José Cordero, él está trabajando en este proyecto Google NASA y está trabajando con este tema. Y uno de los temas que él publicó el libro se llama La muerte de la muerte. Y incluso salió un programa, creo que National Geographic, y no sé si, creo que fue National Geographic que salió ese programa, que se basa en el libro, que es el tema de transferir tu mente, tu conciencia o tus recuerdos a una máquina. Y esa máquina obviamente va a vivir más que tú. Entonces, en ese sentido, que lo que ellos piensan es que la exploración espacial no la vamos a hacer nosotros físicamente, sino lo va a hacer nuestros recuerdos, nuestras mentes, nuestra inteligencia, en un soporte mecánico-electrónico. De hecho, uno de los campos de inversión que están siendo muy rentables en términos de inversión son estas empresas que están en este campo de desarrollo bioelectrónico mecánico. Son empresas que están creciendo mucho porque están apostando a un futuro. Y José Luis Cordero trabajó en ese proyecto. Y además también, ahí, bueno, ustedes ven a Elon Musk con el tema del Neuralink. Ustedes lo han visto ese proyecto. O sea, estamos en otra puerta. Entonces, creo que Ray Kurzweil, que es el ingeniero jefe de Google, y a su vez es vamos a llamar el chairman, el CEO de la Universidad de Singularidad. Él predice que para el 2030 vamos a tener una época de singularidad. ¿Qué es singularidad? Es un momento único que hace un quiebre. ¿Y qué es lo que él dice? Que en el 2030 vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder distinguir, cuando hablamos, de una persona o una inteligencia artificial. Al 2030. Bueno, él ha escrito varios libros y justamente en estos libros que él ha escrito, te está anunciando, yo digo más, o sea, cuando tú lees los libros, uno piensa que son como proféticos, pero después uno se pone a pensar, a lo mejor no es que son proféticos, sino que son agendas. Es la agenda que están desarrollándose en el ámbito de la inteligencia artificial y en el ámbito de estas máquinas que se hacen a sí mismas, las nanomáquinas, el sistema ustedes no han visto lo de nanomáquinas, ¿no?
Bueno, para el proyecto de la colonización de Marte, uno de los temas es, como no vamos a poder llevar médicos o tener un médico seguro al lado, para eso entonces se le inyectan nanomáquinas al sistema sanguíneo y las nanomáquinas se van a encargar de mantener el cuerpo en buen estado, sacar las grasas, eliminar las obstrucciones, etcétera. Y eso ya está ahí. O sea, la nanomáquina está ahí. Uno de los que con el que conversé hace un tiempo sobre ese tema que se fue a estudiar, un primo mío, que fue a Holanda, justamente a ser ingeniero en nanotecnología. Bueno, eso también podríamos modelarlo con telejuegos. El tema del cambio tecnológico, de empresas que se tienen que coordinar para hacer inversiones para potenciar el crecimiento del mercado. O sea, el telejuego tiene muchas potencialidades. Y la idea es que ustedes, lo que estoy tratando es mostrarle un poco, haciendo un paneo sobre lo que el telejuego permite. Claro, el telejuego es un instrumento muy útil, a veces muy divertido, pero no es como todo instrumento, se puede ser, digamos, no te garantiza que los resultados que predice sean los resultados. ¿Por qué? Porque la economía trabaja con seres humanos. Hay un campo, en la economía hay varios enfoques para estudiar la economía. Uno de los enfoques para estudiar la economía se llama praxeología. No sé si han oído hablar de eso. Praxeología tiene que ver con las acciones, con el estudio de las prácticas, de las acciones, ¿no? Entonces no nos fiamos tanto en lo que dice, sino en lo que hace. Y el ejemplo, para entender un poco lo que es praxeología, yo le pongo a mis alumnos un ejemplo muy sencillo. Que yo agarro y tiro una pelota contra la pared. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pega contra la pared y rebota. Va a rebotar. Obviamente. Pero si tú haces y agarras una mujer y la tiras contra la pared, va a chocar contra la pared. No, a rebota. No rebota siquiera. Es más, antes de llegar a la pared se voltea y le da una cachetada. Es decir, no es lo mismo utilizar una pelota que no tiene conciencia ni puede cambiar su trayectoria a usar un ser humano, que con toda seguridad es posible que pueda cambiar su trayectoria, a menos que tenga lo que llaman expectativas fijas. En economía no se acuerda de expectativas fijas. Es el ejemplo clásico de expectativas fijas es Carlito y la amiga que con la pelota de rugby. ¿Recuerda? Susanita, que le dice a Carlito, a Charlie, que patee la pelota y Charlie le dice, pero es que me la vas a quitar. No, yo te prometo que no te la voy a quitar. Y va, ¿Ibas a comentar algo, Omar? sí, no, yo quería un poco ir al final. Bueno, ¿para qué te va a servir la telejuego? ¿Ok? Sí, correcto. Mira, una de las cosas que te puede ayudar a tener juego es tener una formalización de una situación desde un punto de vista estratégico, ¿ok? Y analizado con las herramientas que se disponen. También otro es importante es identificar cuáles son los agentes claves, cuáles son las variables claves, cuáles son las acciones claves que pueden estar involucradas en ese proceso estratégico. También te va a permitir analizar desde el punto de vista de tus acciones el comportamiento de los agentes que participan, sobre todo el que te contra tu persona. Además, te puede analizar situaciones para ver viabilidad o factibilidad y ver si las posibles respuestas que tú obtengas pueden ser sostenibles o no, o sea, son eficientes. Bueno, y puedes justamente simplificar procesos muy complejos, o sea, analizar procesos complejos y analizarlo, digamos, reducirlo a un nivel que tú puedas manejarlo desde el punto de vista estratégico. Puedes desarrollar capacidad en cuanto a argumentación desde un punto de vista racional y estratégico. Puedes tener también la capacidad de analizar problemas económicos con los diferentes agentes que participan y razonar estratégicamente la participación de los agentes, de las acciones digamos, y el proceso en que están metidos. Y también puedes desarrollar, digamos, irte un poco más allá y ver la dualidad que hay, que en toda competencia también puede haber cooperación. Y cómo tú puedes convertir un proceso competitivo en un proceso cooperativo y obtener mayores ventajas, porque al final de cuentas, la estrategia es
te va a servir a ti para modificar las condiciones del ambiente y hacer más favorable la situación ambiental para tus intereses, para tus decisiones estratégicas o para lo que tú pretendes. Entonces, desde ese punto de vista, la teoría del juego te va a servir para eso, ver la posibilidad de cómo tú puedes convertir con tus acciones externas, influir en los demás para que el medio ambiente te favorezca, o cómo aprovechar las ventajas. Recuerda que lo que uno aprende en economía es que la gente se mueve por los intereses. O sea, todos tenemos un incentivo. Hay algún incentivo que nos motiva. Entonces, la teoría del juego te ayuda un poco a identificar ese incentivo o ese interés y cómo aprovechar ese incentivo a tu favor desde el punto de vista estratégico. Para esas cosas te sirve el juego. Es mejorar tu capacidad de análisis crítico y estratégico. Ahí es donde tiene la ventaja. Pero también tiene, obviamente, hay muchas cosas hay muchas herramientas, instrumentos que van de diferentes disciplinas que te van a facilitar, mejorar tu capacidad de análisis de la situación y de cómo tú puedes tener la mejor respuesta, como decía Nash, frente a la mejor respuesta del otro. De cómo tú puedes generar tu mejor estrategia frente a la mejor estrategia del otro. Y ahí es como el juego de ajedrez, un juego hay veces con el juego de ajedrez tiene juegos descubiertos, pero hay juegos que son como el póker. Entonces también tienes que aprender a tener cara de póker. Se dice que el único animal que no puede jugar póker es el perro, porque cuando tiene una buena mano mueve la cola. Entonces, cuando uno juega en los juegos estratégicos, lo que uno tiene que aprender a no mover la cola, cuando uno tiene una buena mano, sino trabajar de manera más, trabajar con serenidad, con tranquilidad y tomar las decisiones. Hay un poema que a mí siempre me gusta mucho, que es de Rudyard Kipling, no sé si lo conocen. El poema de Rudyard Kipling que se llama Sí. Te lo recomiendo que lo lean alguna vez. Pero hay una frase que al final de ese poema, que a mí me gusta mucho, porque en el poema que se llama Sí, hay una frase que al final el poema te dice que si tú eres capaz de volver a agarrar tu gastado instrumento y iniciar de nuevo, o sea, levantarte, estás contra el piso y, estás así contra el piso y estás gastado y tú puedes agarrar y volver a levantarte y reiniciar de nuevo. Ahí es donde dice Kipling, serás tú un hombre, todo un hombre, hijo mío. ¿Qué es lo que nos dice? Que la fortaleza no está en quien golpea, sino en que tiene la capacidad de volverse a levantar. La teoría del juego te enseña un poco, cuando tú ves la vida, entonces hay una frase que dice que tienes que tomar tanto las buenas, de los buenos resultados y los malos resultados con la misma serenidad. Cuando tú tienes un buen resultado, obviamente a todos nos gusta ganar, pero, asumirlo, disfrutarlo, pero no asumirlo de la manera pretenciosa. Pero así como puedes tener un mal resultado, eso no define tu vida, no define tu ser. Y que tú, frente a un mal resultado, puedes tener la capacidad de levantarte y de reiniciar tu camino. Hoy en día eso le dicen resiliencia, ¿no? Está muy de moda, resiliencia. En economía nosotros usamos tanto la resiliencia como la elasticidad. La elasticidad, que es cuál es nuestro nivel digamos, de capacidad de doblarnos frente a una circunstancia y la resiliencia tiene cómo nos reconstruimos frente a ese aguante que tuvimos en un tiempo. Entonces son dos conceptos que hoy en economía también tenemos que manejar. Elasticidad y resiliencia. La elasticidad, a ver cuánto aguantamos, y la resiliencia. Entonces aquí la estrategia óptima no es a veces no ser como el vidrio, porque el vidrio cuando lo doblan se parte. Entonces a veces es mejor ser goma, cauchito, porque después de que pasa la situación del estrés, nos podemos reconstruir, pero no nos quebramos. Hay una frase que, con eso termino un poco, que yo le digo a mis alumnos. En la vida hay que ser recto como una culebra.
¿Qué significa eso? La naturaleza, la culebra es recta, pero la culebra para avanzar tiene que zigzaguear, tiene que moverse, porque si no, no avanza. Entonces, en la vida hay que ser recto como una culebra. Tener la capacidad de tener principios, valores claros, pero también tener esos principios, valores claros, saber adoptarlo o acomodarlo, o sí, acomodarlo a las circunstancias, tiempo, lugar, al momento histórico en que está. Pero los valores siempre son muy importantes, porque si tú no tienes principios y valores, no sabes cuál es tu norte. Entonces, y ese norte, o sea, las ideas que uno tiene cuando es joven, que uno cuando es viejo sigue teniendo esos principios, esos valores, es una persona que es un ser humano, porque el ser humano es aquel que, no es que el que amanece dolorido, porque cuando uno amanece dolorido está vivo, sino aquel que se conmueve, le duele otro ser humano. Y ahí es donde empieza la civilización, cuando no somos capaces de conmovernos con el otro que tiene un dolor. ¿Ves? Bueno, muchas gracias por la invitación y seguimos a la orden. Buenas noches. Bueno, Gracias. bueno, Buenas hasta noches. luego, profe.